Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El incidente. La atmósfera del hangar ceremonial en el planeta Xenok estaba cargada de tensión. Los líderes alienígenas se alineaban en formación impecable, sus túnicas ceremoniales brillando con una pátina metálica, sus rostros inexpresivos, como estatuas vivas. Frente a ellos, una delegación humana descendía de la lanzadera diplomática con pasos calculados, serenos, como si el peso del universo reposara sobre sus hombros. Entre ellos, caminaba una mujer joven con un bebé en brazos. Camila Reyes. Técnica médica. Ciudadana civil de la Tierra. Madre. Sus botas resonaban suavemente sobre el suelo pulido, su mirada recorriendo cada rincón con alerta instintiva. Aunque su papel era auxiliar, sus ojos tenían la precisión de alguien que había visto más de una vez el rostro de la muerte. En su brazo izquierdo, dormía su hijo, envuelto en una manta térmica de seguridad. El protocolo exigía respeto mutuo. La ceremonia era simbólica. Xenok y la Tierra firmarían un tratado de cooperación sanitaria intergaláctica. Una formalidad, decían. Un gesto de buena voluntad. Un desfile para las cámaras. Pero no fue un desfile. La tensión comenzó con un murmullo sordo entre los asistentes alienígenas. Un miembro del Consejo Planetario, Comtal, observaba a Camila con ojos que destilaban desdén. Su raza, los HYRN-Kel, era conocida por su rigidez cultural y desprecio hacia especies que protegían a sus crías con tanta devoción. Camila se detuvo unos metros antes del podio, notando la hostilidad. Una asistente alienígena le ordenó en voz baja que entregara al infante a un protocolo de revisión biológica. Ella se negó, como madre, como humana. Su negativa fue firme, pero educada. Mi hijo no es parte del tratado, dijo, manteniendo la calma. Comtal dio un paso adelante, molesto por lo que interpretó como desafío. En un gesto rápido, violento, le propinó una bofetada frente a todos los presentes. El sonido seco del impacto cortó el silencio como una explosión. Camila retrocedió un paso, no por debilidad, sino para proteger al niño que ahora lloraba desconsoladamente en sus brazos. Su mejilla enrojecida temblaba, pero sus ojos no mostraban dolor. Solo furia contenida. Y bajo esa furia, algo más profundo. Algo ancestral. Los humanos que la acompañaban no respondieron. Ni un gesto. Ni una palabra. Solo silencio. Y entonces, el cielo cambió. Desde las alturas, una sombra colosal cubrió parcialmente la atmósfera de Xenok. Las cámaras del evento se alzaron, los asistentes levantaron la vista, y la transmisión intergaláctica se interrumpió por breves segundos. Al volver, solo una imagen ocupaba todos los monitores, una nave humana. El vigilante del silencio. Un buque de guerra. El más letal construido por la humanidad. No tenía insignias visibles. No emitía señales. No pedía permisos. Simplemente apareció, en órbita geosincrónica, sin previo aviso, sin palabras. La delegación humana recibió un mensaje codificado en sus implantes neurológicos. Un solo código, protocolo madre, activado. Camila permanecía de pie, sin moverse, acariciando la cabeza de su hijo, que ahora descansaba otra vez en su pecho. Nadie la tocó. Nadie se atrevió. El aire a su alrededor se volvió denso. Los alienígenas, incluso los soldados de escolta, comenzaron a dar un paso atrás, lentamente, como si la gravedad se hubiera alterado solo para ellos. Comtal, por primera vez en su vida, sintió miedo. No porque una madre lo mirara con rabia, sino porque una nave de guerra humana acababa de posicionarse sobre su planeta, en total silencio. El pánico no se desató de inmediato. Fue algo más insidioso. Más inquietante. Las élites del planeta, reunidas en las cámaras de seguridad, discutían con voz temblorosa. ¿Por qué no se comunicaban? ¿Por qué no emitían advertencias? ¿Por qué no exigían nada? Nadie comprendía que la respuesta humana ya había sido dada. Y estaba flotando sobre ellos. En silencio. Camila fue escoltada de regreso a su nave sin que nadie se atreviera a detenerla. El resto de la delegación humana también se retiró, dejando el acuerdo sin firmar, sin rechazarlo. Simplemente, se marcharon. Durante las siguientes horas, Xenok trató de contactar al vigilante.
Frecuencias diplomáticas, canales militares, transmisiones civiles. Todo fue ignorado. La nave no respondió. No se movió. No encendió sistemas de armas. Pero su mera presencia paralizó todas las operaciones orbitales del planeta. La prensa galáctica reaccionó primero con escepticismo, luego con alarma, y por último, con silencio también. Las imágenes del golpe a la mujer humana y del buque en la órbita fueron compartidas, comentadas, y luego censuradas por múltiples gobiernos que no querían provocar la misma reacción. El silencio se convirtió en sentencia. Y Camila, la madre abofeteada, regresó a su base en Lunaterra sin emitir declaraciones. No habló en medios. No pidió justicia. No solicitó compensación. La humanidad no lo necesitaba. El vigilante del silencio hablaba por ella. El vigilante del silencio. Durante ciclos enteros de rotación, el cielo de Tzenok estuvo marcado por una silueta inmóvil. Allí, sobre la órbita ecuatorial, flotaba el vigilante del silencio, sin emitir señal alguna, sin proyectar luz, sin transmitir amenazas. Solo su presencia bastaba para detener el tráfico estelar, paralizar el comercio orbital, interrumpir las transmisiones satelitales y sembrar el miedo en cada rincón del planeta. La nave no tenía una forma definida según los estándares alienígenas. Su estructura parecía cambiar con cada observación, a veces una figura alargada, otras una masa compacta, siempre negra como un abismo sin estrellas. Los telescopios captaban detalles imposibles de analizar, como si la nave estuviera protegida por capas de geometría distorsionada. Los sensores de energía no detectaban emisiones. Su tecnología era simplemente incomprensible para los habitantes de Tzenok. Lo único claro era su mensaje, una advertencia sin palabras. El Consejo Central se reunió en emergencia permanente. Los debates se tornaron agresivos. Los diplomáticos exigían respuestas, los militares pedían acciones, los científicos aconsejaban paciencia. Pero nadie podía negar la verdad. La humanidad no respondía. Los intentos de comunicación se multiplicaron. Se enviaron sondas, naves de reconocimiento, incluso una delegación de paz. Ninguno obtuvo respuesta. Cada contacto rebotaba en un muro invisible. El vigilante no abría canales, no interceptaba mensajes. Simplemente observaba. En la superficie, la población entró en crisis. Las ciudades suspendieron actividades públicas. Las escuelas cerraron. Las fábricas se apagaron. Los rumores se esparcieron como virus, que la nave estaba armada con superinteligencias vengativas, que podía colapsar atmósferas enteras, que era el castigo final por agredir a una madre humana. Nadie lo sabía con certeza. Pero todos lo creían. Mientras tanto, en la sede de defensa planetaria, el general Cator examinaba antiguos registros sobre la humanidad. Informes clasificados que hablaban de conflictos remotos, planetas devastados, alianzas rotas tras simples gestos de traición. Uno de los documentos más antiguos mencionaba un código raro, empleado solo en casos extremos, protocolo madre. No había descripciones detalladas. Solo una frase: cuando este protocolo se activa, ya no hay negociación. Solo espera. El general cerró el archivo con manos temblorosas. La nave sobre ellos no era una amenaza. Era una sentencia en suspenso. En paralelo, en la colonia diplomática humana en la luna de Beilar, la comandante Sara os esperaba instrucciones. Ella conocía a Camila Reyes desde hace años. Habían combatido juntas. Habían perdido camaradas. Habían sobrevivido. Ahora, Camila era madre, pero su valor seguía intacto. La bofetada no había golpeado a una mujer indefensa. Había humillado a una leyenda en reposo. Sara caminaba por los pasillos de su crucero sin recibir órdenes. El silencio en la cadena de mando era absoluto. Ni siquiera el alto mando terrestre emitía directrices. El vigilante actuaba fuera de toda jerarquía conocida. Era un símbolo. Un arma. Un eco de justicia. ¿Qué esperan?, preguntó su segundo al mando, un joven estratega llamado Eren Val. Sara respondió sin mirar. Esperan que el enemigo entienda lo que hizo, antes de que sea demasiado tarde. La comandante sabía lo que muchos temían admitir. La humanidad no buscaba la guerra. No necesitaba venganza. Solo observaba. Pero si esa observación no era entendida como una disculpa universal, como una rendición moral,
entonces el siguiente paso sería irreversible. El Consejo Planetario de Tzenok finalmente convocó a una conferencia global. Se debatieron posibles vías de solución. Algunas facciones proponían declarar culpable a Comtal y entregarlo. Otros creían que la nave se iría por sí sola con el tiempo. Pero cada día que pasaba sin respuesta humana era una agonía lenta. Los sistemas orbitales comenzaban a fallar por falta de mantenimiento. Las estaciones espaciales estaban vacías. Los sectores económicos colapsaban. Y aún así, la nave permanecía. Mientras tanto, en la Tierra, no se ofreció ningún comunicado oficial. Solo se observó como un pequeño satélite de largo alcance, sin firma, fue enviado en dirección a Tzenok. Su única función, retransmitir constantemente el archivo visual del incidente. El momento exacto en que la madre fue golpeada. Una y otra vez. Miles de millones lo vieron. Miles de millones se callaron. La galaxia entera comprendía el mensaje. Un golpe a una madre humana no era solo un acto de agresión. Era una violación del límite más sagrado que la humanidad había definido. Un error que no se podía borrar con excusas. Y así, el vigilante del silencio seguía allí. Quieto. Inmutable. Como si esperara que alguien tuviera el valor de mirar a una madre humana a los ojos y pronunciar dos palabras que podían salvar un mundo. Lo siento. Pero nadie lo hacía. No todavía. Protocolo Madre. En los archivos más restringidos de la humanidad, existe un conjunto de códigos que no responden a política, lógica o diplomacia. No están diseñados para ganar guerras ni evitar conflictos. Están ahí para proteger lo que ninguna otra especie parece comprender del todo, la vida humana en su forma más vulnerable. Uno de esos códigos se llama Protocolo Madre. Nadie en Tzenok lo conocía. Ni siquiera los diplomáticos galácticos más antiguos. Solo los archivos interceptados por espías muy antiguos habían sugerido su existencia. Un rumor. Una leyenda. Un mito que decía que, si alguna vez una madre humana era humillada o herida injustamente, la respuesta de la humanidad no sería una invasión, sino algo peor, una espera silenciosa. Una espera que convertía la atmósfera en cuchillas. Una espera que desangraba imperios. Una espera que no exigía nada, pero lo significaba todo. Desde la llegada del vigilante del silencio, habían pasado 9 días. 9 ciclos de incertidumbre. Las estructuras sociales de Tzenok comenzaban a fragmentarse. Algunos clanes abandonaban sus ciudades. Otros construían refugios subterráneos como si esperaran un cataclismo. Pero lo más aterrador era que el enemigo no decía nada. Los líderes del planeta autorizaron el uso de sistemas de inteligencia artificial para analizar la nave. Pero cada algoritmo que intentaba penetrar su blindaje digital colapsaba. No por sobrecarga, sino por contradicción lógica. Era como si el diseño del vigilante hubiera sido creado para desafiar la comprensión. Fue entonces cuando una académica alienígena, Taelir, descubrió algo inusual. Al revisar transmisiones antiguas de conflictos humanos, encontró una frase repetida en múltiples lenguas humanas, siempre asociada con represalias sin respuesta. Nunca toques a una madre. El patrón se repetía a lo largo de siglos. Desde guerras coloniales en los primeros siglos espaciales, hasta conflictos en mundos fronterizos. Cada vez que un acto de agresión tocaba directamente a una madre con su hijo presente, la humanidad no reaccionaba con armas ni discursos. Solo con presencia. Una sola nave. Una sola mirada. Un solo protocolo. Taelir tembló al entenderlo. El vigilante no estaba allí para vengarse. Estaba allí para recordar. Para observar si los agresores tenían el mínimo rastro de humanidad. Corrió al consejo. Presentó su análisis. Suplicó que se iniciara una disculpa pública, genuina, sin condiciones. Pero Comtal, el alto consejero que había abofeteado a Camila, se negó. Argumentó que su gesto había sido un acto disciplinario justificado. Que los humanos se exageraban. Que una civil con un infante no tenía lugar en una ceremonia diplomática de alto nivel. Sus palabras sellaron el destino del planeta. Horas después, la IA central de Tzenok se colapsó sin razón aparente. El sistema planetario de defensa se apagó. Los satélites dejaron de emitir señales. Todo ocurrió en menos de 4 minutos. No hubo explosiones.
No hubo interferencias detectables. Solo apagones. Uno por uno. Y encima, flotando en el cielo, el vigilante no se movió ni un milímetro. El mensaje era claro. En las calles, miles comenzaron a salir de sus hogares con pancartas improvisadas. Padres con hijos. Maestros con estudiantes. Ancianos con nietos. Algunos lloraban. Otros oraban. Nadie sabía si los humanos los observaban realmente. Pero todos comprendían que el peligro no era la nave. El peligro era el juicio moral que traía consigo. Esa noche, Taelir decidió enviar un mensaje directo, cifrado, al canal diplomático humano más antiguo. Sabía que no obtendría respuesta. Pero tenía que intentarlo. Habla Taelir. Soy madre. Y les creo. Lo que ocurrió fue una humillación. Yo, lo siento. La transmisión partió al vacío, tragada por el silencio. Pero ella no durmió esa noche. Nadie lo hizo. Al amanecer, algo cambió. Desde el vigilante, por primera vez, una señal fue enviada. No un ataque. No una exigencia. Una simple transmisión de vídeo. El archivo mostraba, en bucle, la imagen de Comtal alzando la mano y golpeando a Camila. Luego, una frase apareció en múltiples idiomas. El tiempo para hablar se termina. Debajo, una cuenta regresiva. 48:00:00. El terror se convirtió en histeria. El consejo cayó en el caos. Algunos miembros renunciaron. Otros huyeron. Comtal desapareció del Palacio Central. Y en toda la galaxia, los gobiernos de otras especies comenzaron a emitir declaraciones públicas de respaldo a la humanidad. Nadie quería ser el siguiente. Porque todos sabían que lo que se avecinaba no era una guerra. Era justicia. Justicia al estilo humano. La hija del silencio. Cuando el cronómetro descendió a 39 horas, el planeta Tzenok ya no era el mismo. Las estaciones de noticias habían cesado sus transmisiones. Las redes públicas habían sido silenciadas por orden del Consejo. El comercio interestelar estaba suspendido. En el cielo, el vigilante del silencio seguía ahí, inmóvil, imponente, como un dios mecánico que juzgaba desde lo alto. Y en ese silencio, los rumores tomaban el control. Pero lo que nadie sabía, era que Camila Reyes no era simplemente una madre. Mucho antes de llevar a su hijo en brazos, antes de vestir uniforme diplomático, Camila había pertenecido a una unidad tan secreta que ni la mayoría de los humanos conocían su existencia. Se la conocía como Unidad Umbra, también llamada las Hijas del Silencio. Soldados entrenadas no para la guerra abierta, sino para las guerras invisibles. Mujeres seleccionadas por su capacidad para sobrevivir al caos, infiltrar civilizaciones enteras, desactivar civilizaciones enteras. Camila fue una de las primeras. Y también fue una de las pocas que salió viva. Se retiró después de una operación en el sector Dalkur, donde sus decisiones evitaron una masacre, pero a cambio la obligaron a dejar atrás a su compañera más cercana. Desde entonces, pidió ser dada de baja del servicio activo y juró no volver a tomar un arma. Eligió la medicina, la vida, la maternidad. Pero su nombre no fue olvidado. Por eso, cuando la humanidad supo que Camila Reyes, una madre, sí, pero también una leyenda viviente, había sido agredida ante millones de testigos, no fue necesaria una reunión del alto mando. Ni una votación del Senado terrestre. El vigilante del silencio fue activado automáticamente. Porque esa nave no estaba al servicio de un gobierno. Estaba al servicio de un principio. Mientras tanto, en Tzenok, la situación se agravaba. La cadena de mando había colapsado. Comtal seguía desaparecido. Los escáneres habían detectado que el núcleo planetario de defensa estaba inutilizado. Cada satélite enviado hacia el vigilante era ignorado. Ni destruido, ni devuelto. Solo desactivado en el aire. La sociedad se dividía entre los que exigían disculpas públicas y los que preferían huir del planeta. Pero los corredores espaciales estaban cerrados. Toda nave que intentaba abandonar la órbita era forzada a retornar por una barrera invisible, generada por un campo de gravedad anómalo. Sin ataques. Sin daño. Solo, regreso. El mensaje era claro, nadie sale hasta que alguien diga la verdad. En la luna de Beilar,
La comandante Saraos recibió una actualización privada del comando humano. Era un archivo de acceso restringido. Contenía grabaciones antiguas de misiones de Camila. Imágenes de una joven cubierta de barro, arrastrando compañeros heridos. Vídeos de combates sin esperanza ganados con determinación. Testimonios de alienígenas que, incluso siendo enemigos, admitían que la mujer de ojos de hierro no conocía el miedo. Sara apagó el archivo y caminó hacia la sala de observación. ¿Alguna señal del vigilante?, preguntó su segundo. No. Pero ya no la necesitamos. Su voz era baja, firme. Si Camila está callada, entonces todavía hay esperanza. En los niveles más profundos del vigilante del silencio, no había tripulación permanente. Solo protocolos. Inteligencias limitadas. Sistemas autónomos que ejecutaban secuencias de juicio. El protocolo madre no requería intervención humana. Solo necesitaba un hecho. Una acción injustificable. Y la falta de una disculpa auténtica. Pero, incluso así, algo inesperado ocurrió. A las 36:12:47 de la cuenta regresiva, un canal privado fue abierto, por primera vez, desde el vigilante. Fue un mensaje corto. Crudo. Personal. No tenía origen claro. Pero su voz era la de Camila Reyes. No estoy aquí por mí, decía. Estoy aquí por cada madre que ha sido ignorada. Por cada niño que ha sido tratado como una carga. Por cada vida que ustedes despreciaron solo porque no sabían lo que significa proteger. Silencio. Luego, una imagen, una foto. Ella, en la nave diplomática, abrazando a su hijo. Con la mejilla aún roja, pero con una mirada más fuerte que cualquier amenaza. Y después, nada. El canal se cerró. Taelir, desde su laboratorio improvisado, entendió de inmediato lo que eso significaba. Camila había hablado. Pero no exigió castigo. No pidió venganza. Solo esperó. Porque el silencio humano no es ausencia de acción. Es la acción más calculada que existe. La voz del niño. A las 29:03 para el final de la cuenta regresiva, algo cambió. El llanto de un niño, registrado desde un micrófono olvidado en la nave diplomática humana, fue transmitido por el vigilante del silencio a toda la atmósfera de Zenok. No palabras. No amenaza. Solo un llanto. El sonido era breve. Frágil. Humano. En una galaxia donde los conflictos se resolvían con flotas y tratados, nadie sabía qué hacer con el llanto de un infante. No tenía lógica militar. No tenía valor estratégico. Pero estremeció más que cualquier demostración de fuerza. En los centros de mando del planeta, los líderes permanecieron en silencio, sin comprender qué significaba. Pero en los hogares, en las calles, en las cavernas donde los ciudadanos buscaban refugio, algo se quebró. Madres alienígenas abrazaron a sus crías con fuerza. Padres temblorosos alzaron la vista hacia el cielo y bajaron la cabeza. Algunos lloraron. No por miedo, sino por culpa. Porque entendieron. No se trataba solo de Camila. Se trataba de lo que representaba, la línea más pura de defensa de una especie. Una madre. Y su hijo. Agredidos. Ignorados. En el laboratorio de Taelir, una luz parpadeó. Un nuevo paquete de datos había llegado desde el vigilante. Era una cápsula audiovisual. No contenía imágenes del buque. No contenía coordenadas de ataque. Solo grabaciones domésticas. Clips breves. Camila leyendo cuentos a su hijo en una estación lunar. El pequeño riendo mientras flotaba en gravedad cero. Ella alimentándolo con una sonrisa agotada, con ojeras profundas y manos temblorosas, pero con una ternura tan sólida como el acero. La cápsula no venía con título. Pero su mensaje era claro. Esto es lo que ustedes golpearon. El consejo de Zenok, dividido y acorralado, se reunió de forma desesperada. Un grupo minoritario, aún fiel a Comtal, proponía no ceder. Argumentaban que disculparse sería debilitarse ante la galaxia entera. No somos culpables de emociones humanas, dijo uno de ellos. Ellos eligen dramatizar todo. Pero una voz se alzó entre ellos. No fue la de un político, ni la de un general. Fue la del anciano Arkbel, líder espiritual del Templo de la Primera Luz.
Su raza había estado presente en la fundación del Consejo Planetario. El error no fue la bofetada, dijo con voz lenta, profunda. El error fue creer que el silencio humano era vacío, cuando en realidad es juicio. Hemos sido pesados. Y hemos sido hallados faltos. Nadie respondió. Porque sabían que era verdad. A las 24 horas exactas, se captó una señal proveniente de una de las lunas exteriores de Tzenok. Era Comtal. Había intentado huir y ahora exigía ser transportado fuera del sistema, temiendo por su vida. Su mensaje fue retransmitido por canales piratas y llegó a oídos de todos. La humanidad no hará nada. Son solo una especie obsesionada con símbolos. No tienen el coraje de actuar sin una guerra formal. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. 6 minutos después, su nave fue desactivada en pleno salto. Sin explosiones. Sin persecuciones. Solo, apagada. Como una antorcha en la noche. El mensaje era claro, los humanos no hablaban mucho. Pero sí escuchaban. Y entonces, algo más ocurrió. Desde el vigilante, por primera vez en toda su presencia sobre el planeta, una compuerta se abrió. No descendió ningún humano. No se activó ninguna arma. Solo flotó hacia abajo una pequeña esfera blanca, del tamaño de una fruta. Su trayectoria fue suave, lenta, hasta depositarse en el centro del Palacio del Consejo. La esfera se abrió sola, proyectando una imagen. Camila. Sentada. Con su hijo dormido en el regazo. No habló. Solo miró. Miró durante 17 segundos exactos. Luego, la proyección se desvaneció. Los líderes entendieron. El niño era la voz que juzgaba. Porque no se podía discutir con su llanto. No se podía justificar el golpe contra él. No se podía borrar lo que se hizo frente a sus ojos. Esa noche, cientos de ciudades en Tzenok encendieron luces blancas en sus plazas. No como una disculpa oficial, sino como un ruego silencioso. Taelir, con lágrimas en los ojos, se sentó frente a una cámara y grabó un nuevo mensaje. A la humanidad. A Camila Reyes. A su hijo. No hay palabras. Solo actos. Y si aún están dispuestos a escucharnos, sabed esto, aquí, en este planeta, ahora se respeta a las madres humanas. Porque el llanto de uno de sus hijos fue más poderoso que toda nuestra flota. Y mientras la cuenta regresiva bajaba de las 18 horas, la galaxia entera miraba. Porque sabían que el momento más temido no era la llegada de un disparo, sino el instante en que el llanto se detuviera, y no quedara nada más que el juicio final. El silencio es la sentencia. Cuando el contador llegó a 1 hora, el planeta entero contenía el aliento. La vida en Tzenok se había reducido a un solo acto de espera. Las calles estaban vacías. Las luces apagadas. Las familias encerradas. Ni un solo motor orbital encendido. Ningún satélite en movimiento. Ninguna palabra pronunciada sin miedo. En el cielo, el vigilante del silencio seguía inmutable. Las últimas transmisiones diplomáticas enviadas desde el planeta no obtuvieron respuesta. Las disculpas oficiales, grabadas por portavoces del Consejo, fueron rechazadas por los propios ciudadanos, que sabían que ya era tarde para falsedades. La humanidad no aceptaba teatralidad. Solo verdad. Faltando 25 minutos, se detectó actividad en el Palacio de Gobierno. El anciano Arkbel, acompañado por la científica Taelir, cruzó la gran sala con un objeto cubierto en sus manos. Era una cápsula de memoria, una reliquia cultural usada para registrar momentos irrefutables de arrepentimiento. Ante las cámaras internas, Arkbel activó el dispositivo. Camila Reyes, madre de la humanidad, dijo con la voz quebrada. No tenemos derecho a pedir perdón. Solo a demostrar que entendimos. No justificamos el golpe. No negamos su horror. Solo reconocemos lo que fue, un error inaceptable. Y este planeta, ya no será el mismo. Colocó la cápsula en una plataforma de transmisión y la envió a la órbita. Sin filtros. Sin traducción. Sin adornos. Fue la primera acción real, honesta, en 6 días de silencio. A los 2 minutos de ser emitida, el vigilante del silencio reaccionó por última vez. Una sección inferior de la nave giró lentamente. No hacia el planeta, sino hacia el espacio profundo.
Un pulso de energía fue liberado, imperceptible a los sentidos biológicos, pero claro para cada sistema de escucha galáctico. Y entonces, se fue. El vigilante desapareció sin salto visible. Solo se desvaneció. No dejó rastro. No dejó mensaje. No destruyó. No castigó. Solo se marchó. En Zenok, nadie celebró. No hubo aplausos. No hubo fuegos artificiales. Lo único que quedó fue el eco de la lección más dura que una civilización puede aprender. El juicio más temible no es el que destruye, sino el que observa y decide que ya no vale la pena hablar. Camila Reyes no regresó al planeta. No dio entrevistas. No respondió a mensajes. Solo pidió que su hijo creciera en paz. Y la humanidad lo concedió. Semanas después, en los sistemas externos, se reportó una frase grabada en múltiples satélites abandonados en sectores remotos. Nadie se atribuyó su creación. Nadie la firmó. Pero todos entendieron de dónde venía. Decía: no toquen jamás a una madre humana. La galaxia no olvidó. Porque no se necesita una guerra para conquistar un mundo. A veces, basta con una madre. Y un niño. Y el silencio.